Un especial saludo a todos. Mi nombre es Gustavo Adolfo Botero, egresado de esta y actualmente al frente de la Dirección de Egresados. Para mí es un orgullo estar hoy al frente de ustedes. Nos acompañan Álvaro y Alejandro. Quiero hacer solo una reflexión. Este es un espacio vigoroso promovido por Álvaro, que es egresado nuestro y que pretende acercar a egresados de la universidad a que compartan su experiencia. Esto está en línea de una reflexión que les voy a hacer. Superior recientemente se hizo una reflexión. El ente máximo de esta universidad se llama la Sala de Dirección General, que tiene 37 miembros. Esos 37 miembros eligen el Consejo Superior más el delegado de los alumnos y el delegado de los profesores, es decir, 9 personas. Además, esta universidad tiene hoy cerca de 2.300 alumnos y 9.000 egresados. Entonces se hizo una pregunta a la cual no tengo la respuesta, pero me encantó, y es: ¿de quién es esta universidad? Yo no lo sé, pero sí sé que los egresados y los alumnos, que pronto serán también egresados, estamos llamados a asumir un rol protagonista del presente y del futuro de esta universidad. Por eso agradecemos muy aquí, porque la forma de devolverle a esta universidad todo lo que nos da, una de ellas es compartir nuestras experiencias y nuestro conocimiento, escuchar el camino que ya han recorrido algunos, eventualmente los errores que se hayan cometido, que nos puede servir a todos. Así que Alejandro y a Álvaro por esta iniciativa, y siempre bienvenidos a esta universidad. Gracias. Gustavo, mil gracias, hombre, como siempre. Alejandro, bienvenido. Para ustedes, mil gracias a ustedes por la asistencia y un saludo especial. Muchas gracias. Se llama inversión y convocatoria. Súper. Costo de adquisición de cliente, se llama esto. Genial, genial. Bueno, vean, un cordial saludo para todos los que están desde la casa, desde la oficina, donde sea. A los alumnos aquí nos acompaña hoy público. Bacano que hayan venido, así fuera con invitación de premio. Bueno, vuelvo y les recuerdo la dinámica. Hoy estamos en la vena empresarial, estamos con sectorial, con Alejandro. Esto se basa en una experiencia, gracias a el libro Mentores, que él le hace 11 preguntas a varios líderes mundiales y siempre responden de manera diferente. Es un libro bien interesante. Yo no lo he terminado. Aprovecho para leerme 2 o 3 capítulos cada semana, o sea, 2 o 3 personas de estos líderes que les han preguntado. Y más o menos estamos replicando lo mismo. Entonces, aquí son 5 preguntas que le hacemos a los diferentes empresarios. Vuelvo y se las recuerdo. ¿Por qué emprende y cuál es la empresa? Para que nos cuenten un poquito. Haciendo alineación con lo que nos dijo Gustavo ahorita, es justamente que aprovechen este espacio los empresarios para que, egresados de la universidad obviamente, para que puedan contar también sobre su empresa y así dar a conocer lo que están trabajando y ofreciendo al mercado. La segunda pregunta es: ¿cuál es el emprendedor y como empresario? Todos sabemos que hay retos. Me estoy ahí a la salida de uno de estos almacenes de cadena que le ponen a uno ahí, que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Y de verdad que es muy cierto. Ahorita les cuento un poquitico más que del libro, es porque me llamó la atención cuando empecé a leerlo. La tercera pregunta es: ¿cuál es el mayor triunfo? Y eso lo amarramos a la mayor que hacer como empresarios y emprendedores. La cuarta es: ¿qué recomendación le damos a los emprendedores y a los empresarios? Y el quinto es: ¿qué frase usas con frecuencia para mantenerte motivado? El público, sigue llegando público, eso me gusta, Alejo. Alejo, no, bienvenido, yo te voy a presentar, vos me decís si esto me lo mandaste vos, entonces no creo que me vaya a corregir mucho, pero bueno, listo. No, Alejo y yo nos conocimos aquí justamente en la red de empresarios egresados y hemos tenido varios acercamientos, y a mí me llamó mucho la atención la propuesta que tiene Alejandro desde su emprendimiento y su empresa ya, que por cierto lo felicitaba ahora porque está creciendo y hoy está estrenando oficina, o fue esta semana que estaba con una ampliación. Ahorita nos contás un poquitico de eso. Muy, muy agradable que sigamos cosechando triunfos. Entonces, Alejandro Escobar es cofundador desde el año 2011 y gerente estratégico de la compañía sectorial, y director de estrategia de Inercia Valor, una banca de inversión.
Es contador público de la Universidad de AFIT, con especialización en finanzas corporativas de la Universidad de IA, y tiene un MBA de Serem Business School, cuya experiencia se ha generado en estrategia, planeación y análisis sectorial y estructuración financiera y análisis de riesgos. ¿Qué es eso? Sí, ok, es uno ahí como que queda, ¿qué es esa vaina? Entonces, y como siempre, pues esperemos que esta no sea la única vez, sino que sea la primera de muchas veces que nos acompañes y nos sigas contando de tu experiencia. Veo que has participado también en muchas otras actividades de la universidad, vos sos bastante activo. Y aprovechen esto para que ojalá nos hagan bastantes preguntas desde la casa y ojalá aquí también ustedes jóvenes, porque nosotros en este país estamos en este momento en un momento coyuntural y es aprender a leer todo lo que nos rodea. Y Alejandro pues es un experto en el tema, pues hermano, entonces nos vas a aquí Gratiniani de lo que vos haces. Listo, entonces Alejo, bienvenido y contanos un poquitico. Bueno, Álvaro, mil gracias a ustedes por la participación. Pues mira, hay un tema interesante cuando uno habla de emprendimiento, es que a algunas personas el emprendimiento les llega por casualidad, a otros por accidente y otros porque lo buscaron. El caso mío fue más por accidente. Digamos que la visión mía, pues cuando empecé como en mi camino profesional, yo simplemente me visionaba como una persona que quería trabajar en el mundo financiero. Por eso digamos que ahí empecé a tomar una decisión de estudiar contaduría y de meterme en la parte financiera. Digamos que donde yo me proyectaba más era con el mundo asociado. Entonces digamos que ahí empecé momentos más claves y como recomendación pues a las nuevas generaciones. Yo creo que ahora estamos entre una generación Z, un comienzo de una generación alfa, yo soy millennial. Esa nueva generación, uno de los Yo no digo elementos que claves, soy porque estoy como viejito ya. serás baby boomer, una vaina así, uno de los temas más claves, en el caso mío, lo que me permitió de cierta manera empezar a crecer, fue que empezaba como con muchos elementos de curiosidad. O sea, yo creo que a uno la universidad le da unas muy buenas bases, pero cuando uno va a la realidad, más o menos lo que uno aprende en la universidad es por ahí entre un 30 a un 40%. O sea, uno tiene que de una vez ir allá a la calle a ver si logra aplicar algunos de esos elementos o entender cómo se aplican de cierta manera. Entonces yo empecé muy joven, yo tenía 18 años, estaba en la U, estaba en el pregrado y estaba necesitando una compañía que es Leasing Bancolombia, el grupo Bancolombia, en un trabajo de vacaciones. ¿Sí? El trabajo de vacaciones básicamente era ir al banco y meter al sistema del banco manualmente unos estados financieros. Entonces uno le llegan los estados financieros, buscaban contadores para ese trabajo de vacaciones porque sabe uno pues las nociones de estados financieros, uno lo metía al sistema y listo, pues eso era lo que tenía que hacer, era un trabajo de vacaciones. Transcripción. Exacto, era transcribir estados financieros al sistema y ya pues el banco con eso hacía unas calificaciones. Entonces cuando yo entré allá y era pues un trabajo de vacaciones, entonces yo pues estaba muy pelado, tenía 18 años, yo decía pues va a entrar un dinero y con ese dinero pues puedo hacer, no sé, puedo rumbear, pues X cosas, entonces me pareció pues algo como muy bacano. Apenas yo me metí allá, empecé a hacer como la película, o sea en ese momento los bancos, del 2006, o sea teníamos que ir de corbata, entonces pues uno a los 18 años y ponerse una corbata todos los días, pues alguno lo vería como algo como muy maluco, para mí era brutal, pues como porque empezaba como en esa película, y entonces allá cuando empezaba a ver ese mundo corporativo, más me gustaba. Le empezaba a preguntar a los analistas qué hacía. A mí me contrataron en ese trabajo de vacaciones como auxiliar de crédito, o sea, literal, me tocaba llevarle los tintos al analista, ¿sí? Porque el analista era como el más duro pues, del grupo pues, de esa área del banco. Pero empecé a meterme, a entender un poquito más cómo funcionaba eso, por qué el banco prestaba dinero, a quién le prestaba, eso cómo se analizaba, como muchos de los elementos desde la U, unos conceptos básicos, pero allá empecé pues a entender ese tema más a profundidad. Y eso empezó a darme como la visión de, bueno, o a nivel profesional, ser el vicepresidente de crédito del Banco Bancolombia. O sea, yo me visionaba como en ese frente. Y digamos que un poco con esa curiosidad, uno irse metiendo, la jefe mía empezaba a ver como esa curiosidad y me iba dando como más cancha. Entonces uno de los primeros elementos claves es uno ser muy curioso, pues como muy curioso y meterse
meterse y hacerse ver sin pretender. O sea, una cosa es del ego cuando uno empieza a hacerse ver desde la pretensión y esos son pues, pues son patos pues, o sea, ahí no hay esencia. Pero cuando vos te empezás a mostrar con efectos, con resultados y con una visión joven, empieza a ser muy valorado. Entonces la jefe mía empezó a ver eso y empezó a darme como más cancha, me iba dando como más cancha, más elementos y eso empezó como a permitirme ir creciendo paulatinamente. Decía que uno O sea, ya no emprende, hervía los tintos. ya dejé de servir los temas y empezar a tener como otro tipo de elementos. Entonces con esa cancha que me mandó mi jefe, empecé como a entender más a profundidad. Yo les decía que uno emprende o porque uno desde pequeño vio a los padres desarrollando ese tipo de elementos, entonces empieza a generar una vocación del emprendimiento, eso es bastante impresionante. Otros por accidente y otros porque ven algún tipo de necesidad. ¿Qué empezó a ocurrir ahí? Cuando yo estaba en el banco, para tomar decisiones necesitábamos los estados financieros de un cliente, entonces a ver si el no tenía capacidad de pago, eso uno lo hacía con evaluación financiera, un concepto del equipo comercial, que el comercial haya visto al cliente, lo haya visitado, que si existiera, que no fuera una fachada, pues temas como eso, y uno tenía que analizar una variable sectorial. Entonces, si ese cliente, si esa empresa era una textilera, bueno, los textileros cómo están bien, están mal, para dónde van, cuáles son sus oportunidades, retos, todo ese tipo de elementos. Muy descubierta. Tuve la oportunidad de trabajar, me dio la primera oportunidad Leasing Bancolombia, de ahí me dio la oportunidad y de ahí me dio la oportunidad del Grupo Serfinco. En ese transcurrir, en todos había la necesidad del tema de sector. Es bueno, esa empresa, ese cliente, en el sector donde está, ¿eso para dónde va? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los riesgos? Ahí sí va a haber un buen desempeño o no. Por ejemplo, lo que pasa hoy. ¿Por qué a Colombia le está yendo tan mal económicamente? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? La génesis está principalmente en tres sectores. Porque no estamos logrando construir las vías, porque el programa gubernamental no está ayudando. Las necesidades de salud son todas y el recurso estatal se está limitando. Y ante todo un cambio en la visión de gobierno, los actores internacionales le están dejando apostar al país. Tú le mezclas todos los elementos y le juntas una baja ejecución gubernamental, todos los sectores se te vienen para abajo. Si vos eso lo logras descifrar desde la empresa en la que estés, vos empezás a hacer acciones para ayudar a que esa organización crezca. Entonces, cuando están en los bancos, cuando estuve en ese frente, era muy descubierta. Es decir, todos teníamos económicas, pero se concentraban en los sectores principales de la economía. Entonces, si a vos te llegaba en el banco una empresa de contact center, vos no sabías cómo entenderla, por dónde descifrarla, por dónde meterte. Yo me pongo a pensar en este momento, si en este momento le llega al banco y es tradicional, una empresa de desarrollo aplicada en inteligencia artificial, muy probablemente no va a saber por dónde coger y por dónde ver los riesgos o las oportunidades de ese frente. Entonces, cuando empecé a ver eso... ¿Y vos por dónde lo harías? Todo lo que tiene que ver en desarrollo de inteligencia artificial hoy va a ser el catapultador de crecimiento. ¿Sí? De hecho, JP Morgan hace 2 semanas dijo que el desarrollo de inteligencia artificial es hoy como hace años era la máquina de vapor. Entonces, todo aquel que está invirtiendo en inteligencia artificial aplicado a procesos de mejora productiva es el que la va a estallar mucho más rápido en crecimiento, en desarrollo económico. Entonces, si yo veo una oportunidad de apostar a inteligencia artificial bien basada con buenos fundamentos, ahí hay grandes oportunidades de crecimiento e inversión. Pero ¿contra qué elemento sectorial lo estarías como analizando? Entonces, ¿tú qué empiezas a necesitar? Tú empiezas a necesitar variables sectoriales que te empiecen a mostrar cuál va a ser el desarrollo, el crecimiento de ese sector, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas. ¿Quiénes crean eso? Los mismos empresarios, porque son los que le dan el termómetro a todo el sector. Entonces, nosotros que lo constantemente data estructurada. ¿Qué es data desestructurada? Si nosotros aquí estamos conversando, empezamos a tirar datos, eso es data desestructurada. Entonces uno captura esa data y la transforma en un estudio que le ayude a dar norte a una organización. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Cuando estaba en el banco, entonces muchos sectores estaban descubiertos. Entonces empezaba yo en los ratos libres como a construir una especie de que ayudara a capturar data, en este caso estructurada, porque no tenía la capacidad de capturar desestructurada, para que dijera a ese sector qué le iba a pasar próximamente
muchos de los analistas en las instituciones financieras. Ahí es cuando llega el accidente. Entonces empiezo a entender que la data sectorial es completamente valiosa, que eso, si tú se lo explicas bien a las personas en un estudio corto, esa persona va a tomar una mejor decisión, bien sea de inversión, de crédito, de desarrollo empresarial. Y ahí surge sectorial. Yo tenía 23 años, entonces es una gran ventaja cuando uno es muy joven, uno es muy averso al riesgo. Entonces uno, pues, ¿cuál era el riesgo mío en ese momento? Si ese emprendimiento no funcionaba, pues ninguno, es decir, pues mi mamá no me iba a echar de la casa, ¿cierto? Yo vivía con mi mamá, entonces, pues, ¿cuál era? Bacano porque cuando lo felicité por la oficina, lo vi pues fue por su hoy o ayer, ya no recuerdo, y justamente contaba esa historia. Estaba diciendo, cuando yo empecé, recuerdo cuando empecé Sí, en la sala de la casa de mi mamá. O sea, cuando yo empecé, o sea, literal me levantaba, renuncié a la entidad donde y que digamos que esa fue como alguna decisión compleja para mí, fue en ese momento renunciar a la empresa en la que estaba, porque iba en un crecimiento profesional acelerado, pues ya pasaba en Colombia, Corfi Colombiana, ya pasando a ser Finco, pero vi esa gran oportunidad, yo dije, renuncio y me meto a desarrollar este emprendimiento. ¿Y yo qué hacía? Pues todos los días me levantaba en la casa de mi mamá, pues, en mi cuarto, a meterme al sitio web, a meter manualmente indicadores económicos y hacer fuerza a ver si ese sitio web lo visitaba alguien. Yo miraba las visitas diarias eran 10, 12 personas. Hoy estamos en visitas durante el mes que superan las 200.000 visitas, ¿sí? Entonces, o sea, empezar uno como con, pues primero una decisión compleja de retirarme, pero con cero pues aversión o con todo, pues sin temas asociados en la parte de riesgo, o sea, de una, pues ¿cuál era el riesgo mío? Pues mi mamá no me iba a echar de la casa, ¿sí? No iba a correr pues como un tema económico negativo en mi hogar, entonces podía emprender. El emprendedor que, por ejemplo, emprende después de los 30 años es más averso al riesgo, porque ya probablemente tiene familia, entonces si se retira, entre comillas, del confort de su trabajo, ¿qué va a pasar si ese emprendimiento no es exitoso? Ese es un reto. Tiene una gran ventaja, es que tiene una experiencia enorme, ¿sí? Entonces, yo corrí también con la ventaja que empecé a trabajar muy joven, logré tener 5 años de entender un poquito el tema, pero por ejemplo, a mí nadie me conocía. Entonces, cuando yo iba a vender un producto sectorial, ya, y eso, un pelado de 23 años, eso sí está bien hecho, ¿cuáles son las Confianza y la credibilidad. Exacto. ¿Vos quién sos? Es cierto, como todo ese tipo de elementos empezaron a ser un reto. Pero digamos que está esa versión y ese empuje, y de ahí puro empeño y empezar a nutrir la compañía de personas que sean mejor que yo. Personas que sean mejor que yo en qué? En el tema comercial. Pues no era capaz de vender nada, no era capaz de vender nada. Entonces, invito a la compañía a una persona muy fuerte en el tema comercial como socio. Parte Pero nos vayamos o sea, te tiraste al aire, sí, paracaídas. sí, de una. O sea, pues yo fue como un estudio de mercado muy Eso era lo breve. que iba a preguntar, ¿qué hiciste antes de tirarte? Vamos a Yo, 10.000 pies de altura y me tiro. sí, yo empecé a ver que eso que hacía a todos los analistas nos servía para tomar decisiones crediticias. Hay una preguntita, o sea, ¿tu mercado objetivo quién es? Claro, entonces, Las empresas, pero le tengo que vender al usuario. entonces, cuando yo estaba en ese momento, yo decía, mi cliente va a ser los bancos. Cuando le prestan dinero a las empresas, pues las empresas están en múltiples sectores, necesitan data de todos los sectores. Entonces yo lo que hice fue un breve estudio de mercado y era gente de otros bancos con los que tenía relación crediticia, ya hey, estoy pensando en esto, eso sería de utilidad, no, claro, aquí lo necesitaríamos muchísimo y todo el mundo me empezó a decir que sí, pues esto va a ser un éxito rotundo. Cuando yo llego y digo, listo, me lanzo, No hiciste un plan de negocio, nada. Cero. Solo estudio En ese momento, cero. Personas que hubo, sí, me va a comprar esto. Exacto. O sea, y precios, tampoco. ¿Y eso cuánto lo vas a vender? Así la hizo. Yo llegué y yo lo único que vi era que eso podía tener tracción. O sea, que tiene tracción, vos en teoría vas a tener éxito.
Yo miré a ver si había algo en el mercado y no había nada parecido en el mercado, pero pues una investigación ahí en internet, pues con otros bancos, ¿ustedes cómo hacen el tema sectorial? No, no lo hacemos o lo hacemos de esta forma, y ahí vi la oportunidad. Entonces yo decía, esto va a ser un producto de alta atracción. Cuando llego y me lanzo, de nuevo, lo estoy hablando del 2011, pues yo qué dije, uno monta esto a internet y internet, pues todo el mundo lo va a ver. Pues, uno luego va entendiendo las cosas y van siendo pues los accidentes favorables para uno ir nutriendo pues la empresa. Estar en internet es como vos abrir un local de un centro comercial que no tiene tránsito. Entonces vos, por abrir un local de un centro comercial que no tiene tránsito, vos vas a vender o vos vas a ser exitoso. No, vos cómo haces para que la gente primero llegue a ese centro comercial y luego vaya y pase por tu local. Pues todo eso es lo que ya explica el mercadeo en sí. Valioso, pero yo de eso ni idea. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a entender? Pues yo necesito traer acá gente que sea muy... O sea, yo lo que era brillante era en entender económicamente y financieramente cómo funcionan los sectores, pero ¿cómo vendo eso? Entonces ahí empiezo como a nutrir, se empieza a nutrir el equipo de socios. Cuando yo me iba para me abrían las puertas, o sea, conseguir una cita era lo más difícil de esta vida. Cuando empiezan a entrar este tipo de socios se abren las puertas y ahí es donde el producto empieza a tener tracción. Yo tengo una preguntita ahí sobre la atracción justamente, y es la atracción, no la atracción. Y es la recurrencia de adquisición del servicio tuyo, digamos que en el ejercicio los sectores no cambian tan rápidamente como para que yo diga, este mes tengo que volver a pedir el mismo estudio, o cómo funciona para seguir entendiendo bien tu negocio. Sí, cuando nosotros arrancamos con un único producto que se llama informe sectorial. Entonces vos entrabas al sitio web, descargabas el informe sectorial. Cuando empezamos a meternos más en el entendimiento de los sectores, resulta que los sectores sí cambian todos los días, no en sus variables más fuertes, ¿sí? Con las variables de decisión de día a día sí hay un cambio. Ejemplo, hoy la Superintendencia de Subsidio decidió intervenir a Copservir. Copservir es drogas la rebaja, ¿sí? Yo fui el presidente, sí. Si yo, ¿Qué? Entonces no estoy allá hoy. sí, yo espero a una data de 3 meses, de 6 meses, porque el sector no cambia, pues entonces yo cuando me entero que Copservir entra en una intervención forzosa por parte del Estado, entra otra vez a ser administrado por el Estado, la rebaja ya mi riesgo, si ese es mi cliente, ya mi riesgo no es per se Copservir, que es la cooperativa, sino que ya mi riesgo es el Estado. Entonces yo voy desplazando decisiones que debo tener hoy, las desplazo en el tiempo. Son muchas decisiones en el tiempo, pues luego hay quiebra. Entonces lo que nosotros empezamos a crear fueron productos que me pudieran generar data empresario diaria, quincenal, mensual, trimestral, semestral, con diferentes tipos de visiones. Hay decisiones estratégicas de largo plazo que vos no necesitas información diaria, vos las necesitas que estén las variables claves estratégicas de largo plazo del sector, eso lo llaman mapas de transformación. Entender de hoy a 2 años el sector cómo va a cambiar para saber si mi empresa ahí, cómo debe. Entonces ahí empezamos a dar trimestrales, no íbamos a morir de hambre, ¿sí? Teníamos que crear un producto que tuviera recurrencia. Okay. Y ahí empezamos suscripciones. Ok, no, excelente. Bueno, vení, ya ahorita dijiste, y es bien importante también el tema del entorno en el que uno se mueve. ¿Tu familia que en algún momento estaba en el tema de empresarismo o emprendimiento o alguna cosa? No, Álvaro, el que emprende por vocación es porque los padres le enseñaron, pues o porque los padres son emprendedores, ¿cierto? Son emprendedores innatos y eso es súper riquísimo, pues porque tienen la curva de sus padres o de sus familiares. No, mi mamá fue juez de la República, mi papá administraba unas fincas de mi abuelo, ¿sí? Entonces digamos que el emprendedor era mi abuelo, esas fincas, pero desarrollo de emprendimiento, nadie. Entonces, porque yo terminé siendo un emprendedor fue por accidente. Yo vi una ventana de oportunidad, de nuevo hay que ser muy curiosos, hay que pillarse uno por donde se puede meter. Yo vi esa ventana de oportunidad y por ahí me metí. Entonces fue más un emprendimiento desde accidente. Y hay otro tema es, probablemente ustedes lo han leído en un libro pues que fue bestseller en su momento, que fue El Océano Azul, pues las estrategias de Océano Azul.
Entonces a uno le dicen que uno tiene que estar en los océanos azules, donde no hay nadie como uno y hay un montón de oportunidades y uno ahí va a crecer muy bien. Y uno debe alejarse de los océanos rojos. Los océanos rojos es donde hay mucha competencia, entonces uno ahí se guerrea a punta de precio y eso es una guerra de sangre y por eso se transforma en océano rojo. En estos días, hablando con tu empresa, la firma de nosotros se ganó un premio muy bacano. Yo hago parte de la Andy del futuro, vos también. Sí, sí. Y en el ejercicio estuvimos en el tema de internacionalización, cómo queríamos proyectarnos hacia el exterior. Tuvimos justamente uno de los estudios a dónde se está exportando más de lo que vos haces. Y yo la verdad nunca lo había visto, como lo dijo un compañero, que son unas capacitaciones y unas formaciones. Y salió alguien por allá y dijo, vení, ¿y ese país, por qué tan bajita la exportación de servicios? Los que hacemos servicios. Los comerciales con ese país son muy bajitas, tal cosa. Y alguien volvió y le preguntó, vení, ¿no será que es que allá hay más oportunidades? Porque es que todo el mundo quería irse para Estados Unidos a ofrecer los servicios de consultoría, a ofrecer los productos o los servicios que tuviera para México, y yo le decía, pero vení, es que allá, a mí por ejemplo me han cuestionado mucho, Álvaro, ¿por qué no has entrado con tu firma a Chile y Argentina? Y yo le dije, pues es que muchas startups